Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana, que es a lo que hemos venido también. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 8. Mateo capítulo 8. Abra su Biblia, por favor. Hoy estaremos culminando el mensaje del domingo anterior y también esta pequeña serie que hemos tenido durante varios domingos, ¿no? Algunos domingos, creo que son 4 si no me equivoco, hablando acerca de el principio de autoridad y el espíritu de sumisión. Entonces vamos a Mateo capítulo 8 y vamos a leer los versículos 5 al 10 de este capítulo. Bien, se lee en la escritura de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien, hasta ahí la lectura. Vamos a orar, por favor. Amado Espíritu de Dios, hoy estamos contentos de que las escrituras sean abiertas. Para nosotros es muy importante recordar que fuiste tú quien dijiste que no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. Y hoy seremos expuestos a la luz y al poder de tu palabra, y confiamos que tu Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, será quien la ministre a nuestros corazones, cumpliendo el propósito por el cual envías esta mañana también sobre tu pueblo. Por ella, mediante ella, tú sigues edificando esta casa como una casa espiritual, renovando nuestra manera de pensar, transformando nuestra vida y santificándonos, hermoseándonos por medio de la santidad que produce la verdad, preparándonos así para nuestro encuentro final contigo. Señor, te damos gracias porque revelarás tu corazón y tu voluntad a nosotros, y tu Espíritu Santo entre nosotros llevará esta palabra como una semilla a nuestro corazón, nos ayudará a tener un corazón atento y nos ayudará a tener una mente que entienda estas verdades espirituales para poder aplicarla a nuestra propia vida personal. Tú que conoces cada situación y necesidad en la que nos encontramos, sabrás ministrarnos a cada uno de nosotros, pues nadie saldrá vacío de haber estado en tu presencia. Una vez más, te doy gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar, por la sangre preciosa derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para disfrutar de tu presencia, la cual es santa. También damos gracias por tus ángeles que están alrededor nuestro, pues ellos han sido enviados por ti. Una vez más también, al estar en tu presencia, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, haznos oír tu voz. Es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hemos venido abordando los temas de autoridad y sumisión, y aunque parecieran no ser aspectos relevantes, sin embargo es muy importante para que la gracia de Dios nos sea concedida mucho más en nuestra vida. Me refiero a la vida en su totalidad, pero también para que el enemigo no encuentre en nuestro corazón ocasión de perturbar nuestra vida o perturbar nuestro matrimonio, nuestro hogar o la vida de la iglesia. Y hemos aprendido que tanto la autoridad como la sumisión son dos caras de una misma moneda, ambas se necesitan mutuamente. Y hemos visto, a la luz del texto que hemos leído ya durante algunas semanas, que la autoridad, la verdadera autoridad espiritual, solo puede ser ejercida en la medida que permanecemos
bajo autoridad. Así es como Dios lo ha instituido en el mundo y principalmente debe ser entendida y obedecida en su reino, donde estamos nosotros en Cristo. Y también hablamos acerca de la sumisión y aprendimos que la sumisión es la actitud del corazón. En realidad es una actitud voluntaria del corazón. La sumisión no tiene que ver con que alguien me imponga a ser sumiso, me obligue a ser sumiso, sino con una decisión personal, donde cada uno dispone su corazón voluntariamente para ponerse bajo la autoridad de quien Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad. Entonces esa es la decisión propia, voluntaria, con la cual debemos reconocer una autoridad y colocarnos voluntariamente bajo ella. Vimos también, por lo tanto, entonces que la sumisión es algo absoluto con el cual debemos nosotros caminar. Ahora, alguien podría hacer esta pregunta válida: ¿por qué debería ser sumiso ante una autoridad que no merece que yo lo sea? Que no se ha ganado el derecho de que yo le rinda sumisión, sino todo lo contrario, mi rechazo. Bien, vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y a recordar esta porción que leímos el domingo anterior. 1 de Pedro capítulo 2, y encontramos en el versículo 13 la respuesta. Leemos entonces 1 de Pedro 2:13, que esta es la razón. Dice la Escritura. ¿Ya lo encontró? Esta es la respuesta. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Bien, ahí está la respuesta. La razón por la cual debemos colocarnos bajo autoridad y ser sumisos es por causa del Señor. No es por el mérito de la autoridad, no es porque se lo ha ganado, es por causa del Señor, porque es como Dios ha establecido las cosas para que haya orden en todo lugar. Es la razón porque el mismo Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de lo que es tener un corazón sumiso y obediente. Entonces esta es la razón, y Pedro nos describe 3 escenarios donde debemos mostrar sumisión: el gobierno, que lo vimos la semana pasada; el ámbito laboral, ante un jefe que esté en autoridad sobre nosotros; y el ámbito del hogar, donde aún siendo el esposo no creyente, la esposa creyente está demandada a mostrar sumisión. Pero entendemos que esta sumisión también es exigida de los hijos hacia los padres, porque los padres también representan la autoridad de Dios en el hogar. Y cómo no podría estar la iglesia ajena a este principio de autoridad o este espíritu de sumisión, donde también la iglesia es llamada a ser sumisa en relación a los líderes espirituales. Ahora, yo sé que es comprensible que la palabra sumisión no nos caiga bien, ¿verdad? No sea muy agradable, no solo por la naturaleza humana con la que todavía estamos, sino porque en este mundo que cada vez se vuelve más violento, donde la injusticia y el abuso cada vez más se multiplica, donde la maldad crece, ¿cómo pensar que la manera de sobrevivir en un mundo así es desarrollar sumisión, ¿verdad? Parece no encajar, no parece sonar bien que la Biblia nos demande aprender a ser sumisos ante la autoridad, cuando delante de nuestros ojos la autoridad se corrompe cada vez más. Por el contrario, se hace más difícil aún cuando lo que escuchamos continuamente son palabras como libertad, igualdad, individualismo, independencia. Entonces, en esa familia de palabras parece no encajar la palabra sumisión. No es que estas palabras, que la libertad, la igualdad, la independencia, el individualismo, sean palabras malas en sí mismas. Tienen su lugar,
Pero la palabra sumisión parece no formar parte de estas palabras. Sin embargo, sí forma parte del sentir del corazón de Dios como una demanda para su iglesia, ¿no? Así que eso es lo que hemos estado viendo. Y ahora vamos a ver en las Escrituras algo más acerca de la sumisión como parte de nuestra identidad como pueblo de Dios. Y eso quiero que lo entienda. La razón por la cual usted y yo tenemos que ponerle atención a esto es porque nosotros afirmamos ante el mundo que somos el pueblo de Dios. Entonces, esta identidad expresada tiene que ser también demostrada. Y este es un aspecto muy importante. Bien, ahora vimos que también la obediencia forma parte de la sumisión, pero a veces no la acompaña. Es decir, uno puede ser sumiso y no ser obediente, ¿verdad? La sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. Ahora, acompáñenme al libro de Hechos y con este verso quiero dejar sellado la razón por la cual afirmamos que la sumisión es relativa. Los que vinieron el domingo pasado recordarán que los apóstoles Pedro y Juan son tomados y traídos al concilio y les es ordenado que ellos ni prediquen ni enseñen en el nombre de Jesús. Vimos claramente que ellos no estaban dispuestos a obedecer, como efectivamente sucedió después que fueron liberados. Ellos siguieron enseñando y predicando en el nombre de Jesucristo, pero ante esa, para ellos, desobediencia, ellos vuelven a ser traídos frente al concilio, y esto es lo que les dicen en el verso 28. Leamos por favor el verso 28. Les dijeron: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, está bastante claro aquí. Esto demuestra que ellos, de aquella primera vez, ellos salieron y continuaron haciendo lo que Dios les envió. Y cuando tuvieron que responder, volvieron a ratificar y decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que, por más autoridad que el concilio judío tenía, los apóstoles sabían que había una autoridad superior a ellos, y la autoridad superior era Dios. Por lo tanto, la lealtad de ellos tenía que ser dada en primer lugar a Dios antes que al concilio de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que la obediencia sea relativa, que a veces sea entregada y a veces no pueda ser entregada, pero lo que siempre debemos manifestar es un corazón sumiso a la autoridad. Entonces, vamos por favor a 1 de Samuel capítulo 24 y vamos a ver un pasaje de la historia de dos hombres que son muy conocidos por nosotros. Uno de ellos es Saúl, a quien no es nuevo, ya hemos hablado de él, no bien por lo que hizo. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de Saúl y de Samuel? ¿Se acuerda de Saúl y de Samuel? Bueno, hay como dos que se acuerdan. Si alguien no se acuerda, puede escuchar el mensaje a través de la página de la iglesia y de YouTube. Fin de la publicidad. Primera de Samuel, capítulo 24 de Primera de Samuel, encontramos ahí esta historia donde volveremos a hablar acerca de Saúl. Pero en esta ocasión hablaremos a la historia de Saúl con David. ¿Cuántos admiran a David? A ver, alguien recién ha reaccionado. ¿Cuántos admiran a David? Ahora piense para usted, ¿por qué lo admira? ¿Qué es lo que más admira usted de David? ¿Qué es lo que le llama la atención y quisiera que Dios lo reproduzca en usted? Seguramente alguien, la violencia, ¿no? Lo escuché mal, ¿verdad? Tal vez alguien
Ok, a veces alguien admira su espíritu guerrero porque él desde muy joven mataba osos y leones y llegó a matar un tremendo gigante llamado Goliat. Un guerrero impresionante. Él fue quien entrenó a otros para que aprendan a matar gigantes. O alguien lo admire de repente por los salmos tan hermosos que él escribió, siendo él el cantor de Israel, ¿no? Y un salmista impresionante. Pero veamos qué es lo que David habrá de enseñarnos aquí. Ahora, debo de recordarle que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Claro que sí. Pero Saúl es conocido como un hombre conforme al corazón del diablo, ¿no? Y la razón para afirmar esto, aunque no lo dice en el texto, ¿verdad? Saúl conforme al corazón del diablo, no está en la escritura, pero podemos afirmar esto debido a que Saúl cayó en rebelión. Samuel le dijo: ¿acaso no sabes que la rebelión es como pecado de adivinación? Así que la rebelión es entrar en el mismo terreno de Satanás y formar parte de él. Es la razón por la cual podemos afirmar que mientras David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, Saúl llegó a ser un hombre conforme al corazón del diablo, ¿verdad? Y ahora, en este episodio de la historia, bueno, Saúl sigue siendo el rey de Israel y David es un hombre, ya no es un jovencito, pero es un hombre que ha sido ungido por Samuel para que él sea el futuro rey de Israel. David sabe que él está ungido. David sabe que el siguiente lugar donde él será puesto es el trono de Israel. Así que encontramos a un rey vigente y encontramos un rey ya escogido para tomar el lugar de Saúl. Esta es la situación. Ahora, le haré una pregunta. ¿Cuál sería su actitud frente a una autoridad que ha hecho miserable su vida? ¿Cómo trataría usted a una autoridad que ha hecho miserable su vida? ¿Cuál sería su actitud frente a ella? Bien, esto es parte de la historia que leeremos aquí, porque realmente Saúl hizo que la vida de David se convierta en una vida miserable. ¿Por qué? Porque sencillamente comenzó a perseguirlo para quitarle la vida sin razón alguna. Fue movido por los celos y por la envidia que lo llevaron a Saúl a perseguir a David y sacarlo de en medio del pueblo de Dios. Pues David tuvo que huir a ver cómo sobrevivía ahí no en el desierto, pero sí ajeno al pueblo, ahí donde podía llegar, arriesgando inclusive su vida a ser muerto por los filisteos, que eran enemigos de Israel, donde encontró un grupo de hombres, todos deprimidos, angustiados, amargados, y ahí con ellos llegó a vivir formando un ejército. Y en algún momento los filisteos que quisieron matarlo, él tuvo que hacerse loco para no morir. Su vida fue terriblemente afectada por esta persecución insana, malvada y sin razón alguna que Saúl desplegó contra David, el ungido de Dios para ser el rey de Israel. Leamos entonces en primer lugar los versos 1 al 3 de 1 de Samuel capítulo 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta ahí la lectura, présteme atención. Bien, acá empieza la historia. David retoma la persecución porque justo cuando lo iba a atrapar llegaron noticias de que los filisteos estaban atacando. Así que Saúl dio media vuelta, fue, derrotó a los filisteos y reanudó su persecución contra David. Y cuando llega al lugar donde le habían pasado la información de que David se encontraba con sus hombres por allí,
Él llega a esa zona del desierto de En-Gadi y tiene una necesidad normal, como todo ser humano. Eso de entró a una cueva para cubrirse sus pies no es otra cosa que fue al baño, ¿verdad? Fue al baño a atender sus necesidades fisiológicas. Y entonces él se detiene con su ejército de 3,000 hombres y de pronto trata de ver seguramente algún lugar donde poder irse a solas para hacer sus necesidades, y detecta una cueva y elige entrar allí. Lo que él no sabe es que dentro de esa cueva está David con sus 600 hombres. Así que imagínense qué tamaño debe haber sido esa cueva, ¿verdad? Como Cuevana, o ya no existe Cuevana, creo, pero una cueva bastante grande donde los 600 hombres cabían y donde Saúl entró. La pregunta entonces es esta: ¿será esto una coincidencia? Justo que Saúl se detenga y elija una cueva donde David está dentro y está con sus 600 hombres allí. ¿Eso es una coincidencia? ¿Cuántos dicen, no creo que sea una coincidencia? ¿Verdad que no? No es una coincidencia. Dios ha tramado este encuentro, ha planeado esto para David. Dios probará el corazón de David en esta situación. Dios pondrá a prueba no su valentía como guerrero, pondrá a prueba su corazón. Probará el corazón de David antes de que él ascienda al trono de Israel. Dios lo entrenará primero antes de ponerlo en la posición de autoridad como rey de Israel. Y se produce este encuentro que no es casual. Y Saúl entra, y mientras él está haciendo sus necesidades, los hombres que están con David se esconden y susurran o hablan a David las siguientes palabras. Verso 4. Leemos en la escritura entonces que dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Bien, ahora présteme atención. Ahí está la oportunidad. La oportunidad para que David acabe con Saúl y su llegada al trono sea más rápido. Porque si el rey muere, entonces Israel necesita un nuevo rey. ¿A quién corresponde? A David. ¿Por qué? Porque él era el ungido por Dios para ese puesto. Entonces David tiene a Saúl y los hombres de David comienzan a decirle: David, aquí está. Realmente esto es de Dios. Y claro que era de Dios. Esto es de Dios. Dios te acaba de poner a Saúl prácticamente a merced tuyo. Tú haz lo que quieras. Yo creo que este es el cumplimiento de la promesa que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos estamos con los amigos de David, con los hombres de David. Esto es lo que Dios te prometió. ¿Te dijo o no te dijo David? Que el Señor entregaría a tus enemigos en tus manos. Haz con él como te parezca. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. No desperdicies. Estás en el lugar correcto a la hora correcta, ¿no? Y ahí está el testimonio. Dios lo ha traído para que tú de una vez resuelvas esta situación, porque tú sabes cómo está Saúl. Está en rebeldía, sabes que Dios ya lo ha desechado y que tú eres el próximo rey de Israel. David, no puedes dejar pasar esta tremenda oportunidad de Dios para tu vida. ¿Qué tal predicación, no? Es un buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje. ¿Cuántos se hubieran convencido y le hubieran dicho a sus hombres: ustedes son profetas, ¿no? ¿Alguien? No, porque ya más o menos se la huele cómo va la cosa, ¿no? Entonces, y eso es lo que, mire la influencia de todos los hombres de David para que él acabe con Saúl y rápidamente pueda llegar al trono de Israel. David tendrá entonces la oportunidad de mostrar su corazón, de probar
que no solamente es un guerrero valiente que enfrenta a osos y leones y a gigantes, que no le tiene miedo a los ejércitos, sino que en medio de esa valentía y esa osadía, él también es un hombre piadoso y él también tiene un corazón sumiso. No tienen que pelearse uno con el otro. No piense que si usted es un guerrero valiente, esforzado, que hace guerra espiritual y enfrenta lo que sea y no le tiene miedo a nadie, no piense que la sumisión no tiene que formar parte de ese carácter. No, de ninguna manera. No piense que la sumisión lo hará usted un hombre débil. No piense jamás que ser un hombre sumiso es casi ofensivo para su personalidad. No piense eso, porque David va a demostrar el tipo y la clase de hombre que es. Y no piense que si usted es sumiso, entonces perderá la valentía, la osadía, la intrepidez que se requiere para poder atar al hombre fuerte y robarle el botín, o para tomar el reino de Dios haciendo violencia. No piense que una cosa está lidiada con la otra, sino miremos al Señor Jesucristo, porque Él es Cordero y León. ¿Okay? Así es que aquí está lo que los hombres de David están diciendo. Y es cierto, David tiene la promesa de llegar al trono de Israel, pero no será por el camino que sus soldados le están mostrando. No será por el camino de la desobediencia, no será por el camino del pecado. No será así. Dios puede darnos una promesa, pero nunca el pecado y la desobediencia formará parte del camino para tomar la promesa de Dios. ¿Me expliqué? ¿Ok? Nunca el pecado debe formar parte del camino, del proceso, para yo alcanzar la promesa que Dios me ha dado. Y esto es lo que David entendió, y por eso les mostró su corazón a sus hombres. Y esto fue lo que hizo. Solamente ahí está en el verso 4. ¿Qué fue lo que hizo? David se deslizó calladamente, y como dice otra traducción, y suavemente cortó el borde del manto del rey Saúl. ¿Okay? Le sacó un pequeño trozo de su manto. Bien. ¿Cuántos le hubieran dicho: mátalo, David, acaba con esto y quítale la vida, y de una vez toma tu lugar en el reino? Bien. Solo dígale, si tiene al lado: yo te conozco, a mí no me vas a engañar. Ok. Bien. Veamos entonces lo que la sumisión es. Okay. Veamos cómo David mostrará su corazón sumiso frente a un rey que le ha hecho miserable la vida y que ahora está a su merced, a merced de él, de David. Leamos por favor verso 5, el verso 5 en adelante. Dice la escritura: después de esto, o sea, después que cortó el borde del manto de Saúl, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Présteme atención ahí. Su corazón se turbó por un trozo de tela. Un poco exagerado, ¿no? ¿O no? Acaba de cortar un trocito y su corazón se estremece, se turba, y como dice otra versión, su corazón se hirió profundamente por un solo corte que le hizo al manto de Saúl. ¿Por qué David habrá experimentado este temblor y esa sensación de culpabilidad de que había hecho algo indebido al cortar el borde del manto? Porque su mirada no fue solamente decir: es un trozo de tela y se acabó. ¿Okay? Y esta es la razón, porque ese manto que estaba sobre Saúl era parte de sus vestiduras reales. Era parte del atuendo que identificaba a Saúl como rey. Era un símbolo de la autoridad que estaba sobre Saúl. Y él sabía lo que había hecho.
Y solo con atentar contra eso que él veía, que David veía, su corazón se hirió y se estremeció por lo que había hecho. Quiero que vaya apreciando lo que es la sumisión y a qué profundidad del corazón puede llegar el ser un hombre o una mujer sumiso o sumisa. Esto fue ahora, verso 6. Dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa ¿contra quién? Oh, ¿por qué lo llamaría así? ¿Usted llamaría mi señor a un hombre que le ha hecho miserable la vida, así sea su rey? ¿Cuántos lo llamarían solo Saúl? Nadie. Hay la sinceridad por delante, ¿no? Y está bien. Contra o por lo menos ese rey, o simplemente Saúl. No tengo por qué darle ningún reconocimiento que implique su investidura, simplemente Saúl o ese hombre, ¿no? Si volvamos a leer verso 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es, ¿quién es? El ungido de Jehová. ¿Qué está haciendo David al decir esto? Bien, él está diciendo: este hombre me ha hecho miserable en la vida, me quiere matar sin razón alguna, porque tiene unos celos diabólicos y una envidia maligna, y está que me persigue, me tiene en el desierto y vagando por muchos lugares. Pero a pesar de lo que él pretende hacer contra mí, hay algo que yo no puedo negar, decía David: sigue siendo el rey de Israel, sigue siendo el ungido de Jehová. Otra manera de describir a Saúl como rey: sigue siendo quien es. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? A pesar de lo que él ha venido haciendo contra mí, lo que ha hecho y lo que quiere hacer conmigo, no puedo negar, tengo que seguir reconociendo que él es lo que es el rey de Israel. Es el rey de Israel. Así que la sumisión siempre reconoce la investidura, siempre lo va a reconocer. Nunca va a despojarlo de la investidura y tratarlo y menospreciarlo como cualquier otra persona. Siempre tendrá la investidura. Y por favor, quiero aclarar algo. Cuando yo hable de estas cosas, no solo quiero que piense en algún líder ungido de Jehová, quiero que piense en su padre, si usted es un hijo bajo el techo de sus padres. Quiero que piense en su jefe en el trabajo, quiero que piense en el presidente de la República o la presidente, como es en este caso, nuestro caso en el Perú. Quiero que piense en la autoridad que está sobre usted. Quiero que amplíe su visión a la autoridad, no solo se centre en un tema de iglesia, ¿no? Así es que cierro el paréntesis o cierro la aclaración. Así que David, a pesar de todo ello, su corazón es sumiso y eso le permite a él reconocer que Saúl sigue siendo el rey. No hay forma. Es un rey indigno, es un rey cruel, es un rey rebelde, es un rey que lo está persiguiendo para matarlo, pero sigue siendo el rey. Y esto tiene que ayudarnos a nosotros, porque tenemos una tendencia que cuando una autoridad a nuestros ojos se vuelve indigna, entonces las expresiones de menosprecio, de despojarlo de su investidura y de menospreciar la autoridad con nuestras palabras, seguramente afloran rápidamente de nuestro corazón. ¿Cuál es la explicación? Bueno, no hay un corazón sumiso como el de David. La sumisión empieza por reconocer la posición de autoridad, la investidura que tiene, por causa del Señor, no por mérito propio. ¿Me expliqué? Amén. Bien. Ahora, verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl.
Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Así que David lo que hizo no fue solo para sí mismo. Él tenía unos hombres que lo alentaban a que lo clavara a Saúl ahí en la tierra. Y David les cerró la boca a todos ellos. Y los cayó, los frenó, los paró. Y no les permitió que ninguno de ellos siguiera alentando ese tipo o esa intención contra el rey Saúl. Así que no eres solo tú. Si tienes potestad de callar a otros para que no incurran en esta rebeldía en el corazón, es bueno que lo hagas. Así que David dijo: ninguno de ustedes va a levantarse contra Saúl. El reconocimiento es la primera expresión de un corazón sumiso. En segundo lugar, verso 8, por favor. Dice la escritura: también David se levantó después. O sea, ya Saúl ha salido de la cueva. David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, ¿cómo lo llamó? Mi señor el rey. Y cuando a Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo cierro mi Biblia y me voy, pastor. ¿Cómo? ¿Qué es lo que acabo de leer? No. A esta clase de rey, lo voy a reconocer como rey, ok, acepto, porque viene de Dios. Pero de la forma como me ha tratado y lo que me quiere hacer, ahora yo voy a seguir llamándolo mi rey y encima voy a poner mi rostro y voy a hacerle una reverencia. No. De hecho, David me acaba de decepcionar, pastor. Acaba de decepcionarme porque, no sé, pero yo no haría eso jamás. ¿Cuántos no harían eso jamás? No quieren meterse en problemas. Escuche, no estoy diciendo de que tengamos esta misma actitud física. Lo que quiero transmitirle y deseo que vea es el grado de respeto que David está mostrando a Saúl como rey. El nivel de respeto que le está entregando al rey. Hablo solo de respeto. ¿Cree usted que en otras esferas de autoridad estaría bien que porque usted tiene un jefe, un papá, un líder o un congresista o alcalde o presidente que le ha hecho miserable la vida, cree usted si teniéndolo delante usted tendría la facultad de ser irrespetuoso? ¿Cree que Dios avalará una falta de respeto ante una autoridad a la que seguramente hay mucho que decirle y reclamarle? ¿Y cree que eso le facultará a alguien irrespetar y comenzará a tener expresiones de ofensa, de insultar, expresiones despectivas que procuren lastimar, herir y hacerle llegar nuestro fastidio? Bien, esto es exactamente lo contrario. David está mostrándole respeto. Si él es una autoridad, y debo reconocer, lo segundo que hace la sumisión es respetar la autoridad. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Lo respetó. Mire por favor, verso 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hasta ahí. Bien, nota el verso 9. ¿Qué leímos en el verso 9? A ver, ¿qué leímos en el verso? Ayúdeme. ¿Sabe lo que eso significa?
David sabe por qué Saúl lo persigue. David sabe que es por celo, es por envidia, porque él no ha hecho nada contra el rey. Sin embargo, le da el beneficio de la duda y le dice: rey, ¿por qué escuchas? Quizás alguien te está informando mal acerca de mí. Rey, a lo mejor tú estás haciendo lo que estás haciendo porque estás escuchando a personas que no deberías escuchar. Creo que te están influenciando mal, creo que te están informando mal acerca de esta situación. No creo que seas tú. Eso se llama el beneficio de la duda. Así que David está mostrando un corazón sumiso, está tratando de, por un momento, hacer que él piense bien en lo que está haciendo, y está tratando David de desviar la culpa directamente de él para que no lo confronte directamente. Está tratándolo y mostrándole no solo respeto, está mostrándole bondad a Saúl. Y luego David le dice: yo pude matarte en aquella cueva, no lo he hecho. Y no lo he hecho porque no levantaré mi mano contra ¿quién? Contra, así lo llamaba, es una forma de decir el rey, contra el ungido de Jehová. No levantaré mi mano. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión significa: yo no levantaré mi mano para quitarte la vida, oh rey. Pude haberlo hecho en la cueva, pude haberte quitado la vida, pero no lo hice, porque no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora, escuche esto. Esta expresión, el ungido de Jehová, quiero decirle algo al respecto. Esta es una expresión que se ha usado mucho para silenciar a la iglesia principalmente. Se usa mucho como para darle impunidad a que muchos líderes espirituales hagan lo que quieran y nadie puede decir nada. ¿Cuántos saben de eso? ¿Verdad? Se usa mucho, pero se usa mal. La frase de David tiene que ver con quitarle la vida a Saúl. Y le dice: yo no te voy a quitar la vida, no levantaré mi mano contra ti. Pero si esta frase se aplica bien, si se entiende bien y se aplica, entonces estaremos haciendo lo que Dios quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No está diciendo que la autoridad, repito, sea tu jefe, sea el gobierno, sea tu líder espiritual, sea tu papá, si estás bajo él, no significa que haga lo que hagan, nunca hay que decirle nada. No significa eso. ¿Por qué? Porque el profeta Eleazar fue ante el rey Josafat y le dijo: no está bien que tú hayas hecho alianza con el rey Ocosías, porque es un hombre impío. Porque Natán fue a donde David y le dijo: tú eres aquel hombre que tomó la única oveja de Urías y tomaste su esposa para ti. Fue Juan el Bautista que se dirigió a Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sí se puede hacer, como una esposa puede decirle a su esposo: mira, Pepe Lucho, quiero hablar contigo y necesito que me escuches, porque estas cosas no están yendo bien, estás haciendo esto, tomando malas decisiones. Sí puede hacer una esposa eso, aunque sea su cabeza. Sí puede haber unos hijos que a lo mejor ante una situación en el hogar quieran conversar con sus padres y pedirles que por favor dejen de pelear, que no pueden estar convirtiendo el hogar en un campo de guerra, que es una familia, no es Rusia contra Ucrania. Sí se puede hablar con un jefe y decirle que a lo mejor se está excediendo y que no está actuando con justicia. Sí se puede. Sí se puede hablar con un líder. También se puede hablar con un líder. Pero entonces, ¿cómo entiendo esto de que no el ungido y que, cómo lo entiendo? Eso significa que cuando lo haga, tiene que hacerlo con mucho respeto. Eso significa. No que no lo haga, sino que cuando llegue el momento y lo tenga que hacer, lo haga con mucho respeto. Significa que una esposa no puede, entre comillas, hablar con su esposo para hacerle ver sus errores y tratarlo como un hijo más y sermonearlo y dejarlo con la cabeza gacha, golpeado y amoratado. No significa que unos hijos que quieran mostrar que sus padres se están equivocando en algo, se pare y altaneramente los enfrente y les reclame y les reproche y les alce la voz.
eso no. Significa respeto, cuidado en el uso de mis palabras, en mis emociones que voy a mostrar, en los gestos que van a acompañar a mi conversación. Eso significa respetar la autoridad. Eso significa tener un corazón sumiso, reconocer y respetar la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque David pudo haberse parado frente a Saúl y pudo haberle dicho: a ver, Saúl, ni siquiera rey, Saúl, escúchame, te pude haber matado. No lo hice porque quería tenerte cara a cara en este momento. Me vas a escuchar y vamos a hablar de igual a igual. Tú eres rey, pero yo soy el ungido para reemplazarte a ti. Así que estamos entre iguales y me vas a escuchar. Él pudo haber hecho eso, ¿o no? Pudo haberlo hecho. Tú eres rey, pero te falta poco. Mira, el que sigue soy yo. Dios me ha ungido a mí también. ¿Cuál es el problema? Pudo haberlo hecho David. Y creo que este es el error que muchos caen en relación a la autoridad, que llegado a un determinado momento se ponen en una especie de igualdad y se enfrentan igual, y sale la soberbia y el orgullo y la altivez y las palabras despectivas y los gestos de irrespeto, las muecas, la volteada de espalda, dejándolo hablar, y una serie de expresiones que muestran completamente que de sumisión no ha aprendido. David está respetando, porque eso hace un corazón sumiso. Respeta la autoridad. Amén. Amén. Bien, verso 11. Le dice David a Saúl: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Ahí está David. Saúl, no entiendo por qué haces esto, por qué me persigues. Solo quiero que sepas, nunca ha habido ninguna maldad en mí hacia ti. Jamás una traición, jamás una rebeldía. Jamás he pensado en quitarte la vida. Jamás te he traicionado, jamás. Entonces no entiendo por qué me persigues. ¿Por qué quieres quitarme la vida? Él está hablando, pero está mostrando sumisión, respeto a la investidura de Saúl, reconocer la autoridad, respetar la autoridad. Y tercero, verso 12, David le dice a Saúl: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verso 15, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Bien, con eso terminamos. ¿Qué está haciendo David? Reconoce, respeta, y tercero, reposa en Dios. Reposa en Dios. Dice: yo no tomaré venganza por mi mano. Hay alguien mayor, y es Dios. Que Él sea juez entre tú y yo, que Él juzgue entre los dos. Si Él te ha de castigar, que sea Él quien lo haga, pero yo jamás voy a levantar mi mano contra ti. Que Dios tome esta causa, que Dios haga justicia, que Dios me vengue si es lo que tiene que suceder, pero que sea Dios quien lo haga. ¿Me entendió? Okay. Sobre la autoridad que usted pueda tener, hay una autoridad mayor. Es finalmente Dios. Siempre hay una autoridad superior. Dios es el que ha dicho: no os venguéis por vosotros mismos, porque mía es la venganza, ha dicho el Señor. ¿Okay? Y eso es lo que David está haciendo. Por lo tanto, el corazón de David está tranquilo, reposado.
con todo el sufrimiento que Saúl le ha causado en la persecución, el corazón de David había estado lleno de amargura, alimentando esa amargura cada vez que recordaba: por culpa de Saúl estoy aquí viendo cómo sobrevivir, cómo comer, no teniendo un techo donde estar en forma cómoda. Debería estar con mis hermanos judíos, pero él me persigue. Este rey infeliz me ha arruinado la vida. Él debería haber estado lleno de amargura y de ira y de cólera contra Saúl, y si hubiera estado así, en la cueva lo hubiese matado rápidamente. Pero el corazón de Saúl está en paz, él está tranquilo, él está tan tranquilo que puede respetar su autoridad, reconocer la autoridad, puede inclusive rendirle una reverencia como rey que es, puede darle el beneficio de la duda inclusive. Y finalmente, esta es la razón: él descansa en Dios. Él dice: Dios es el que se hace cargo de todo esto, yo no puedo irme contra ti porque eres el rey de Israel. ¿Me expliqué? Descansar en Dios, descansar en Dios, porque Dios es real, Dios vive, porque Él es juez. Lo hemos estudiado varios domingos. Dios es juez y Él juzga. Entonces no tienes por qué estar lleno de amargura contra la autoridad. No tienes por qué estar lleno de rencor, de odio, quien sea esta autoridad. No tienes por qué vivir con un corazón recordando lo miserable tal vez que ha sido tu vida, o la convirtió esa autoridad por lo que decidió, por lo que hizo, lo que no hizo. No tienes que vivir así, un corazón amargado, sino un corazón que aprenda a reposar en Dios y que perdone al ofensor, que perdone y que espere que Dios juzgará toda injusticia que los hombres o que la autoridad haya cometido contra nosotros. De eso se trata. Y con esto quiero terminar. Le hice una pregunta hace un momento: ¿cuál es la razón por la cual usted admira a David? ¿Lo admira? ¿Por qué lo admira? ¿Por vencer a un león? ¿Por vencer a un oso? ¿Por derrotar a Goliat? ¿Por ser un asesino de gigantes? ¿Un guerrero valiente? La mayor victoria de David no fue contra otros, fue contra sí mismo. Su mayor victoria no fue contra otros, fue contra sí mismo. Él derrotó todo lo que en su corazón estaba y que pudo haberlo llevado a matar a Saúl y llegar rápidamente al trono de Israel. Él supo vencerse a sí mismo para pasar la prueba que Dios le había puesto. Así como Dios usó la embriaguez de Noé para probar el corazón de sus hijos, Dios usó la maldad de Saúl para probar el corazón de David. Y David aprobó. Saúl fue desterrado, él y su descendencia, del trono de Israel. David llegó al trono y su trono fue afirmado para siempre, porque el Hijo de Dios vino a ser descendiente de David, y él es llamado en los evangelios el Hijo de David. ¿Sabe por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios? No porque venció a Goliat, no porque era un guerrero intrépido y valiente, sino porque tenía un corazón justamente conforme al del Señor, manso y humilde de corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios.